Buenas tardes, siendo las 2 horas 58 minutos de la tarde del día jueves 12 de julio del año 2018, la Sala de Decisión Penal encargada de hacer seguimiento al cumplimiento de la tutela sentencia T052 de 2017 abre sesión conforme se señaló en auto del 25 de junio de 2018 bajo los siguientes objetivos. En aquella ocasión se consideró que la intervención de las partes involucradas en el cumplimiento de las órdenes contenidas en la sentencia T052 de 2017 en audiencia celebrada el pasado 1 de junio de 2018 no atendió lo dispuesto en el numeral sexto de la parte resolutiva del auto adiado 2 de marzo de la anualidad. Para la sala se hace menester fijar fecha para celebración de audiencia de seguimiento el próximo 12 de julio de los corrientes a las 2:30 pm. Lo anterior con el único fin de que las entidades responsables expongan en estrados de manera concreta el cronograma de actividades a desarrollar y la fecha estimada para cada una de ellas, esto en aras de garantizar los mandatos constitucionales emitidos por el Tribunal de Cierre Constitucional. Para ello cabe advertir que solo intervendrán las entidades destinatarias de las órdenes y deberán cumplir con tal imperativo, máxime cuando a partir del 1 de junio inició el conteo del plazo objeto de ampliación. Entonces, como lo consideró la sala, la sesión que vamos a desarrollar tiene como objetivo único conceder la palabra a las entidades obligadas en su orden: Agencia Nacional de Tierras, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio del Interior y Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que concreten con posiciones fijas el cronograma que inicialmente se les había solicitado realizar para tener claro exactamente los plazos y los ejercicios que se van a cumplir para dar acatamiento a lo determinado en la ya señalada sentencia T052 de 2017. Por eso es que en esta ocasión, a diferencia de las sesiones anteriores, no se dará la palabra a los demás intervinientes y nos concretaremos en estas entidades. En la próxima sesión de seguimiento volveremos a la rutina habitual de permitir la intervención de todas las personas que estimen necesario hacerlo. Entonces, hoy nos vamos a concentrar en estas entidades. Para ese fin vamos a verificar la presencia de representantes. Representación de Agencia Nacional de Tierras, por favor. ¿Dos personas? Bueno, por favor pasan a las ubicaciones. Y en principio, pues, dependiendo de la presentación, tienen 10 minutos para hacer la respectiva explicación. Por favor, se identifican con los nombres y tienen la palabra. Buenas tardes, señor magistrado. Señor magistrado, mi nombre es Fernando León Rivera. Yo soy el líder de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras Nororiente, de aquí de Norte de Santander. Muy buenas tardes, mi nombre es Lady Joana Vallejo, hago parte del equipo de zonas de reserva campesina de la Agencia Nacional de Tierras, sede de Bogotá. Señor magistrado, gracias por la convocatoria. La exposición que vamos a hacer con mi compañera y yo la vamos a hacer en dos escenarios. Como la sentencia habla de ampliación, delimitación y saneamiento del resguardo Motilón Barí, me permito yo hacer la intervención y precisar el cronograma para el cumplimiento del ordenado. Y mi compañera hará lo presto en el tema de creación de zonas de reserva campesina. En ese sentido, señor magistrado, muy rápidamente, pues nuevamente tenemos expuesto nuestra responsabilidad misional en los dos escenarios. Le voy a pedir que me regale un segundito, le habilitamos el micrófono porque entonces no me queda en el registro su intervención. Gracias. Sonido. Gracias, señor magistrado. Como
Nacional de Tierra tenemos dos grandes responsabilidades dentro de la sentencia, dentro del tema de la... Bueno, trataremos de... señor magistrado, como usted puede observar en nuestro apoyo visual, dentro del marco de las responsabilidades misionales, la Agencia Nacional tiene dos grandes retos: la ampliación, delimitación y saneamiento del resguardo Motilón Barí, de la cual actualmente el polígono verde claro es el polígono de la actual resolución del resguardo Motilón Barí, y el color violeta es el de resguardo Catalaura La Gabarra, es decir, en este momento es lo único que está por resolución. Otro elemento jurídico en el territorio es el límite del Parque Nacional Catatumbo, que es el polígono verde, y los otros polígonos dentro de esa pretensión son las sustracciones de ley segunda, que fueron debidamente, que hay resoluciones de sustracción de ley segunda que en su debido momento fueron expedidas para la ampliación del pueblo Barí. En ese sentido, el primer gran ejercicio que hicimos de acuerdo al ordenado fue hacer las reuniones de la mesa de tierra con el pueblo Barí. ¿Y cuál fue el objetivo de esas mesas de territorio? De manera técnica, sentarnos, delimitar con ellos las pretensiones del Motilón Barí, de dónde a dónde quieren ellos sus pretensiones, y producto de eso nos sale el gran polígono que aparece en la pretensión. Si quiere, prenda ese micrófono, debe estar también funcionando. Ok, entonces, una vez definido con el pueblo Barí, en audiencias con ellos, debidamente georreferenciado sobre cartografía, pues ya tenemos el escenario, el 100% de sus pretensiones. No solamente en esas mesas, en esa mesa se delimitó la gran pretensión, sino también se socializaron los polígonos internos, que es el Parque Nacional Catatumbo, y los polígonos que mediante resolución ya estaban determinados. Pero, con esa claridad, y debido a que hay diferentes elementos jurídicos, por ejemplo, Parque Nacional, pues tenemos que trabajar con parques, sustracciones de ley segunda, pues ya existían las resoluciones, entonces hicimos un plan de acción, una ruta jurídica para hacer la ampliación y delimitación por fases. Es decir, el cronograma que nosotros estamos planteando, de acuerdo a la sentencia, es en la primera fase. Antes de llegar a esa fase, el cronograma, pues nosotros del 29-30 de noviembre del 2017 y 12 y 13 de abril realizamos esas mesas y sacamos esas grandes pretensiones. Posteriormente, en esa visita, en esas mesas de trabajo, no solamente se limitaron las pretensiones ni qué polígonos internamente teníamos, sino también dentro del marco de la responsabilidad de la metodología para ampliar un resguardo indígena, existe la creación de un estudio socioeconómico. Entonces también con ellos socializamos cada uno de los capítulos del estudio socioeconómico, donde está el tema geomorfológico, etnohistórico, etcétera, y la Agencia Nacional de Tierras contrató un equipo integrado por un agrónomo, un topógrafo, un ingeniero, para hacer ese estudio.
Entonces, digamos, la primera fase de pretensión, de delimitación, de cartografiar sus pretensiones ya está, que fue, que como lo dice en el cronograma, se hizo desde noviembre del 2017 al 13 de abril del 2018. Ahora, ya una vez delimitadas las pretensiones con los Barí, en paralelo ya iniciamos el estudio socioeconómico y producto de esas mesas de esto se generó el censo Barí. Por eso dentro de las fases de la que estamos socializando aparece la actualización y o elaboración del estudio socioeconómico. Por eso el cronograma es muy concreto y dice: visita campo del 21 de junio al 12 de julio del 2018. Hoy, después de, en esa mesa, se concertó el censo Barí, que es uno de los requisitos de saber cuántos hay en el territorio, para que con base en ese diagnóstico pues, nos dé elementos para la toma de decisión de ampliar o no el territorio. En ese sentido, ya, señor magistrado, hoy llega la comisión, fueron 4 comisiones que están en el territorio Catatumbo haciendo el censo en acompañamiento del pueblo Barí, con su guardia indígena, con nuestros funcionarios, y el objetivo de ese censo es tener un diagnóstico real de cuántos barís tenemos en el territorio que nos sirva como insumo. Posterior a esa, que fue visita que se hizo del 13 de julio al 13 de agosto. Posteriormente, esa información proponemos que del 13 de julio al 15 de agosto, perdón, del 13 de agosto al 15 de agosto, esa información se incorporará al capítulo demográfico del estudio socioeconómico y jurídico y de tenencia de tierra que tenemos que presentar. Y una vez tengamos ese elemento, estamos proponiendo en el cronograma que el 22 y 23 de agosto arrancamos la tercera mesa de territorio con el pueblo Barí. Ya tuvimos 2 mesas donde las cuales definimos qué queremos y salimos al censo. Ya con el insumo del censo más todos los elementos del estudio socioeconómico, nos vamos a la tercera mesa de territorio el 22 y 23 de agosto, que es la propuesta, donde básicamente tiene como objetivo socializar lo que encontramos, lo que se encontró en el censo Barí, socializar los avances en el estudio de tenencia de tierra en esos polígonos, y algo bien importante es que el pueblo Barí, que tiene 2 etnias, la Catalaura la Gabarra y el Motilón Barí, tienen que decirnos a nosotros cuáles son las áreas pretendidas dentro del polígono. Me explico. Si bien es cierto, estamos haciendo una ampliación del gran pueblo Barí, al interior hay 2 etnias, entonces es importante, ya con ellos están trabajando la propuesta, qué parte del territorio de que vamos a ampliar es para la etnia Motilón Barí y cuál es para la Catalaura la Gabarra, digamos, es una subdivisión interna que se está haciendo. Entonces la idea es que el 22 y 23 de agosto en esa tercera mesa, y una vez ya tengamos eso, así como cartografiamos el gran polígono, pues cartografiemos internamente eso. El 24 al 28 de agosto, la idea es que nosotros, digamos, en esa audiencia, señor magistrado, como usted puede observar, la propuesta que nosotros hemos venido planteando es que en este momento no tenemos ninguna restricción para poder avanzar. En la audiencia pasada hablamos de que la ampliación y delimitación la vamos a hacer por fases. La propuesta que estamos haciendo en este cronograma es que ampliemos. La primera fase es la ampliación y delimitación del Motilón Barí hasta la línea de parque. ¿En eso en qué se ha avanzado?
En eso ya nos reunimos con parques nacionales, no hay ninguna incompatibilidad entre parque nacional y resguardo indígena, por eso con parques nacionales, con la dirección de parques nacionales hemos avanzado en el tema y no hay ninguna restricción, digamos, jurídica, simplemente estamos construyendo la ruta jurídica para cumplir ese primer objetivo. Y la otra, y sobre eso es como estamos planteando el cronograma, o sea, cómo llegamos con esa primera fase hasta llegar a la resolución final de la ampliación del Motirón Barí hasta la línea de parque. Y la segunda fase que estamos planteando de ampliación y delimitación del Motirón Barí, que tampoco raya en este momento o no es incompatible, es en las zonas de sustracción de ley segunda, que son 4. En esos polígonos, como jurídicamente esas sustracciones de ley segunda, jurídicamente fueron elaborados, fueron expedidas para ampliación, para zonas agrícolas de los Barí, entonces creemos que no va a haber ningún inconveniente jurídico pues para seguir trabajando hasta la expedición de la resolución de ampliación en esos polígonos. Entonces, el cronograma, señor magistrado, va obviamente en el sentido de que lleguemos y a diciembre de este año, por eso abrimos muy rápidamente, voy a leer, 24 al 28 de agosto, validación de las pretensiones del Motilón Barí, Catalaura, La Gabarra, en los polígonos de las sustracciones de ley segunda, como en las zonas de parque donde ellos quieren ampliar, porque no hay restricciones. Con validación de la información de parques nacionales sobre la cantidad de predios o colonos en el territorio, que es un ejercicio muy juicioso que hemos estado haciendo con parques nacionales, porque lo decíamos, independiente que haya varís o no en el parque nacional, es una responsabilidad del Estado hacer el saneamiento del parque. Entonces hemos venido la Agencia Nacional de Tierras y Parques Nacionales a iniciar un proceso de saneamiento del parque nacional, que obviamente si lo saneamos por el parque, pues de una vez queda saneado para el Motilón Barí. Y la convalidación de eso que nos llevaría hasta finales de agosto. Posteriormente vendrían las fases del 5 al 9 de septiembre. Una vez ya tengamos claro los polígonos, una vez ya tengamos las rutas jurídicas, la propuesta es que del 5 al 9 de septiembre del 2018 hagamos la validación de planos y la redacción técnica de linderos de las áreas a legalizar como resguardos indígenas. O sea, ya teniendo claro el Parque Nacional, los límites del parque, ya teniendo claros los límites de las sustracciones de ley segunda, ya teniendo claros cuáles de esos polígonos van para el Motilón Barí y cuáles van para el Catalaura La Gabarra, iniciamos los procesos de levantamiento y redacción técnica de linderos para ir armando la resolución. Después del 5 al 9 proponemos la revisión jurídica del expediente de acuerdo con los parámetros establecidos por el decreto 1071 del 2015, que es digamos lo que soporta el tema jurídico para la creación de resguardos. La remisión de expediente, ya una vez verificado eso, la remisión del expediente de acuerdo a la oficina jurídica para su viabilidad, o sea, para la oficina jurídica de Bogotá, el 17 de septiembre, y remisión del expediente de acuerdo a la oficina de dirección de sistemas de información de tierras para la viabilidad técnica. Allá hay un proceso de automatización, de georreferenciación, pues que afortunadamente en Cúcuta lo hemos hecho con los estándares, entonces creemos que... y por último, la idea es que en noviembre, el 17 de octubre, principios de noviembre, se esté presentando al Consejo Directivo, señor magistrado. Y ya el resto del cronograma de la etapa 4, del acuerdo del Consejo Directivo, publicación del acuerdo, notificación del acuerdo, presentación de recursos de reposiciones, etcétera, todo el procedimiento, pues ya partimos que entre noviembre y diciembre está. Entonces, con este cronograma,
Lo que queremos garantizar, señor magistrado, es que lo ordenado por la sentencia de ampliación y delimitación hasta el límite del parque nacional y hasta los polígonos de sustracción de ley segunda, que no tienen, digamos, ninguna restricción o no tienen ningún conflicto, pues sea exitoso como como decimos nosotros, una victoria temprana en el sentido de tener parte de la gran pretensión. Ahora, señor magistrado, usted me dirá, bueno, ¿y qué va a pasar con el resto de la pretensión? Como usted sabe, la sentencia precisamente sale es porque también hay unas pretensiones de los campesinos en crear sus zonas de reserva campesina. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras, por eso mi compañera ahorita va a hacer una exposición detallada, que así como nosotros vamos a iniciar un proceso donde no hay tanto conflicto para ir avanzando con cronología y tener un resultado y no quedar dilatando porque no tenemos toda la gran propuesta. Así vamos a hacer con los campesinos. Ahorita mi compañera va a explicar cómo se va a hacer el arranque de la creación de las zonas de reserva campesina, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, en los sectores donde no ha habido conflicto. Entonces, resumiendo, ya tenemos el cronograma de diciembre para ampliación, delimitación y saneamiento del resguardo Motilón Barí hasta línea de parque, primera fase. Ampliación, delimitación y saneamiento del Motilón Barí, ampliación y delimitación del Motilón Barí en los polígonos de reserva de ley segunda hasta diciembre. Lo otro, ¿qué pasa, señor magistrado? Como usted sabe, la sentencia habla de un cruce de pretensiones. ¿Y qué es esta área? Área de zona de reserva campesina sobre pretensión Barí, área de Barí sobre zona de reserva campesina. Esto que está churado. Entonces, precisamente, señor magistrado, lo que dice la sentencia es que en aquellas zonas donde se presenta traslape de las pretensiones tanto de los campesinos como como el Motilón Barí, pues precisamente por eso sale la sentencia, crea una mesa, la mesa. Y esa mesa pues se ha venido convocando, ahorita mi compañera amplía un poco sobre el tema, se ha venido convocando donde obviamente con los campesinos hemos venido haciendo un ejercicio muy juicioso de cara a que cuando se vaya a hacer así como estamos haciendo una caracterización con los barí allá en el territorio, con el acompañamiento de ellos mismos, la Agencia Nacional de Tierras, dentro del gran pueblo barí, pretensión barí, hay colonos. Obviamente que nosotros tenemos que hacer un ejercicio de individualización predial, de individualización cartográfica que nos va a decir la presencia de los colonos y eso no pueden, simplemente tenemos como responsabilidad hacer el saneamiento. Por eso ya para finalizar la parte mía quiero mostrarle un mapa en el cual si bien es cierto, señor magistrado, pues son 350.000 hectáreas, las pretensiones del resguardo Motilón Barí, pues obviamente eso nos implica un ejercicio catastral, cartográfico, muy fuerte, en el cual pues tenemos que con las diferentes organizaciones campesinas, con los diferentes alcaldes, tenemos que hacer un ejercicio muy juicioso en la cual debemos georreferenciar los colonos que están dentro de cada polígono, porque usted sabe que si yo amplío el resguardo, pues tengo que garantizar que esos propietarios o esos colonos que tienen títulos dentro de esos polígonos pretendidos, pues tengan la seguridad jurídica. Es más, hoy nos acompañan algunas empresas petroleras que ya se enteraron de la ampliación del Motilón Barí y tienen predios dentro de las pretensiones, entonces debemos garantizarles la seguridad. Entonces, por último, para ya finalizar, esos punticos que aparecen en todos los polígonos
fue un ejercicio cartográfico de ubicación de construcciones que están dentro de esos territorios y aproximadamente ese ejercicio cartográfico fue sustrayendo la información de la cartografía básica del IGAC, que mediante proceso de restitución ellos georreferencian todas las construcciones para tenerlos en los mapas y nos da un preliminar de cómo es el comportamiento de las construcciones dentro de las pretensiones que obviamente debemos tener en cuenta para la toma de decisión en la ampliación, delimitación del Motilón Barí. Entonces, en términos generales, yo le hice llegar en el documento, en los mapas, el cronograma y con eso queremos que lo que es viable jurídicamente en este momento, que es llegar hasta el límite del parque y las sustracciones de ley segunda, ya tienen un cronograma. Y lo otro depende de cómo se mueva la sentencia en la mesa que tenemos, porque definitivamente hay que hacer un inventario detallado predio a predio para ver el comportamiento de los colones en el territorio. Espero, señor magistrado, con esto pues quedar un poco más claro. Gracias. Gracias. Tiene a continuación la palabra Lady Joana. ¿Me recuerda el apellido, por favor? Gracias. Voy a iniciar entonces con la presentación, como decía mi compañero, de lo que son las acciones y el cronograma frente a lo que manda o nos indica el artículo 4 del fallo de la sentencia relacionado con las acciones tendientes a la constitución de la zona de reserva campesina. Y voy a iniciar mencionando o repitiendo lo que decía el compañero en relación con la delimitación que ya se hizo con el pueblo barí, de poder conocer específicamente cuáles eran sus pretensiones. Y de esta manera voy a señalar con el puntero efectivamente que esta es la pretensión que en este momento tiene el pueblo Motilón Barí, y como decía, el color achurado es la pretensión de los campesinos como zona de reserva campesina. Se está dividido en 3 polígonos. Un primer polígono, que es este achurado de color verde, que fue el que el INCODER avanzó en ciertas actividades hasta llevar casi a su fase final el proceso de constitución de la zona de reserva campesina. Este segundo polígono, y esta es la parte donde se traslapa con la solicitud del pueblo barí, esta es la solicitud o la aspiración del pueblo campesino como zona de reserva campesina, y todo esto está en zona de reserva forestal de ley segunda del 59. Y un tercer polígono, que es el que comprende los municipios de Acarí y San Calixto, aproximadamente unas 40.000 hectáreas en estos 2 municipios, y que en este momento pues no tendría ningún traslape. En relación con el mandato que nos da la sentencia, determinamos entonces un plan de actividades que fue iniciar por hacer los cruces correspondientes, dándonos como resultado lo que acabo de mencionar. Solicitamos a la Dirección de Asuntos Técnicos que nos confirmara si en este polígono, que era el polígono 3, habría algún cruce o alguna solicitud de constitución de cualquier comunidad étnica, así no fuese el Motilón Barí, sino alguna solicitud de comunidades indígenas para constitución de resguardos indígenas, ampliación o territorio ancestral, y no certifica tanto la Dirección de Asuntos Técnicos de la Agencia Nacional de Tierras como el Ministerio del Interior, mediante el radicado emitido el día 6 de junio mediante la certificación 057 o 577, que anexamos también al informe, que no hay ninguna pretensión o que no se registra presencia ni de comunidades indígenas ni de comunidades negras, raizales o palenqueras en este polígono, que es el polígono inferior, lo llamamos polígono sur. Razón por la cual esta solicitud se hizo el 5 de mayo, nos respondieron el 5 de junio. Nosotros realizamos una serie de mesas o sesiones técnicas con la organización campesina del Catatumbo con el fin de determinar cuáles eran los ajustes que necesitaba el plan de desarrollo sostenible. Para constituir una zona de reserva campesina necesitamos de un documento que se denomina Plan de Desarrollo Sostenible, que es un estudio socioeconómico del territorio donde se caracteriza la región, pero además de esto se compone de una propuesta de ordenamiento social, productivo y ambiental del territorio. Y cuando se hizo ese plan de desarrollo sostenible se hizo sobre toda la aspiración territorial.
por lo que en este momento se hace necesario hacer el ajuste de dicho documento frente a lo que es el polígono sur. Claro está, haciendo la claridad que la aspiración territorial es toda y que cuando se den, como decía el compañero, los resultados de la mesa consultiva frente a las zonas que se traslapan, muy seguramente pues se continuará el proceso de constitución de la zona de reserva campesina según los acuerdos que se lleven. Entonces iniciamos con ese proceso de ajuste del plan de desarrollo sostenible, iniciamos el 2 de junio, como lo puede ver en el cronograma, hemos hecho 3 mesas técnicas, el 2 de junio, el 15 de junio y el día de ayer, 11 de julio del 2018, hemos contratado 2 personas para colaborar con el equipo técnico. La Agencia Nacional de Tierras ha dispuesto de otros profesionales en la ciudad de Bogotá para realizar este proceso de ajuste al plan de desarrollo sostenible y esperamos que al día 18 de agosto realicemos una primera socialización en territorio en dichos municipios, tanto en Acarí como en San Calixto, de este documento que será ajustado. Pretendemos invitar a esta socialización tanto comunidades de la zona de reserva campesina que se pretende, como a todas las entidades que hacen parte o que de alguna manera tienen competencia o hacen su accionar en este territorio: Agencia Nacional de Tierras, Agencia de Desarrollo Rural, Agencia de Renovación del Territorio, Programa Nacional de Sustitución contra los Cultivos Ilícitos, Procuraduría, Defensoría y demás entidades que de algún modo pues tienen competencia en este territorio. Después de realizado este proceso, muy seguramente el paso a seguir sería elaborar el proyecto de acuerdo. Sin embargo, como la orden cuarta dice que no se puede resolver de fondo, habría que en algún momento clarificar si, como esta pretensión que es el polígono sur no se está traslapando, no tenemos inconvenientes con la comunidad Barí, si podríamos seguir con la etapa siguiente, que sería ya elaborar el proyecto de acuerdo y pasarlo al Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Tierras, que sería la etapa siguiente después del proceso de socialización, y se tendría que llevar a cabo aproximadamente entre el último trimestre de este año 2018. Para las zonas que tampoco se traslapan, pero que tienen colindancia con el pueblo, con la aspiración territorial del pueblo Motilón Barí, hemos solicitado al Ministerio del Interior el día 18 de junio nos certifique la necesidad o no de hacer consulta previa, para de esta manera dar cumplimiento a lo que es la orden quinta, y es poder determinar si es necesario hacer consulta previa, pues iniciar el proceso de consulta previa y realizarlo de acuerdo a como nos indique el Ministerio del Interior. Para el polígono 2, igualmente en este momento nos encontramos ajustando el polígono y vamos a enviar dicha solicitud aproximadamente en el transcurso de la siguiente semana para que el Ministerio del Interior nos indique el paso a seguir, bien sea realizar consulta previa o realizar los ajustes que se requieran para poder continuar con las etapas de constitución de la zona de reserva campesina. Ese es el cronograma de actividades que tenemos previsto como Agencia Nacional de Tierras durante este semestre del año 2018. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Concedemos entonces a continuación la palabra a representación del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Buenas tardes. Buenas tardes, se identifica por favor y claro. tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, señor magistrado. Mi nombre es Andrea Santander, actúo como apoderada del Ministerio de Agricultura. Me permito indicar que el cronograma de actividades en coordinación con la Agencia Nacional de Tierras se efectuará la instalación de la mesa consultiva prevista en la orden sexta una vez al mes, conforme a lo acordado en la primera sesión con las comunidades. De precisar que para la formulación de las medidas de desarrollo alternativo se abordará de la siguiente manera. Entonces, el Ministerio me envía un cronograma, señor magistrado, que se divide en cuatro meses, empezando por el mes de julio, que ya tiene una fecha fijada, que sería el 17 y el 18, para recibir el plan de vida de las comunidades indígenas y presentación del plan de desarrollo para la zona de reserva campesina por parte de Ascancán. Para el mes de agosto no tenemos una fecha todavía prevista y sería para la revisión y articulación de los planes de convivencia suscritos por las comunidades para la pervivencia en los territorios.
En el mes de septiembre se llevaría a cabo sin fecha todavía prevista, de acuerdo al cronograma presentado por la Agencia Nacional de Tierras. Para el mes de septiembre se conocerán los territorios donde confluye la comunidad campesina e indígena. De esta forma se presentará el cruce de las medidas de desarrollo alternativo que viene realizando el Gobierno Nacional. Y finalmente me indica que para el mes de octubre, tampoco con fecha ya señalada, se definirá cuáles son las medidas de desarrollo ya estipuladas, corresponde por entidad, y se entregará un informe completo a la Agencia Nacional de Tierras. Es de precisar que el temario podrá ser modificado de acuerdo a las comunidades campesinas y el Gobierno Nacional, y el desarrollo y el resultado de todas esas actividades serán expuestas en las diferentes audiencias que se fijen de aquí en adelante. Gracias. Muy amable, gracias. Representación del Ministerio del Interior. Es tan amable, se identifica y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes para los asistentes. Mi nombre, Álvaro Andrés Flores Cordero, abogado de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Correo electrónico para notificaciones, alvaro.flores@mininterior.gov.co. Dirección de notificación, carrera octava número 12B31, piso 6 en la ciudad de Bogotá. Su señoría, conforme al desarrollo de la audiencia y a los puntos particulares que nos ocupan en esta sesión, debo manifestarle en tres posturas lo siguiente. Contemplábamos la atención frente a la atención en derechos humanos por el desarrollo del cumplimiento de la sentencia T052, en donde, como se le informó inicialmente, se atendió por parte de la Presidencia de la República el tema de derechos humanos, coordinado por el Ministerio del Interior en la zona y la Oficina de Asuntos Campesinos, generando una atención directa por el Viceministro para la Participación y Promoción de Derechos, el doctor Eduardo Garzón, el cual se abordará el día 23 y 24 en la Mía Catatumbo. Segundo, frente a la solicitud de las medidas de protección, particularmente para la autoridad, y las medidas de protección colectivas, el Ministerio de Interior le informa a su despacho, su señoría, que a través de la Unidad Nacional de Protección se emitieron medidas de seguridad de emergencia a la autoridad de la asociación, al señor Ascaira. Como repito, medidas de emergencia, chaleco, hombre, más su teléfono de comunicación, y ayer se le notificó la medida de ampliación de la medida con vehículo y otra persona adicional. Relacionado con las medidas de protección de tipo colectivo y adelantando toda la gestión de atención en promoción de los derechos y enfoque diferencial, el día 24 de julio del presente año, el señor viceministro Eduardo Garzón atenderá a la autoridad para definir, según la cosmogonía, el procedimiento para el fortalecimiento organizativo de la Guardia Indígena, disponiendo medidas en la naturaleza y conforme a las dinámicas del territorio que ofrece la comunidad Motilombarí. Y tres, por último, frente a la orden quinta del desarrollo de la consulta previa administrativa, dejo claridad en ello. Se debe tener en cuenta que hay una condición suspensiva, y es concluir el tema de la delimitación y saneamiento territorial, para así generar la necesidad del proceso de la consulta previa administrativa. Como bien lo decía la compañera de la Agencia Nacional de Tierras, se necesita ajustar y que se comuniquen los polígonos para identificar aquellas zonas donde posiblemente se pueda adelantar aquella consulta previa para la constitución de la zona de reserva campesina. Eso se adelantará, como bien lo sabe su señoría, la consulta previa por parte de la Dirección de Asuntos Indígenas y no por la Dirección de Consulta Previa, por ser una medida administrativa. Su señoría, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Gracias a usted. Finalmente concedemos la palabra a la representación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Buenas tardes, su señoría. Mi nombre es Diego Ignacio Rivera Mantilla. Vengo como delegado del señor ministro, de profesión abogado, cargo subdirector jurídico. Para el Ministerio de Hacienda, el tema de presentar un
cronograma de actividades necesariamente debe limitarse o responder al cronograma que tiene la normatividad presupuestal. Todas estas actividades que han sido expuestas obviamente requieren de recursos. En una orden de tutela podemos encontrar obligaciones de hacer, de no hacer, obligaciones de dar. En este caso tenemos obligaciones de hacer. Las mismas pueden estar, como les ponían los funcionarios de la agencia, en su aspecto misional, entiéndase funcionamiento, que se atenderá con gastos de funcionamiento. Otros requerirán proyectos de inversión, desarrollos que no están en el diario de sus funciones o no pueden desarrollar con sus propios funcionarios, deberá hacerse un proyecto de inversión. Se afectan los gastos de inversión. Bajo ese contexto, no es el Ministerio de Hacienda ni el Presidente de la República el que define cómo van a ser los gastos. El principio de legalización del gasto implica ley del Congreso. El próximo 20 de julio se radica el anteproyecto para la vigencia 2019. Ya las diferentes entidades, presupuestalmente conocidas como secciones presupuestales, llevan sus anteproyectos. ¿Cómo funciona? Acépteme el ejemplo, voy a hacer esto el próximo año, me vale tanto, necesitaré la vigencia 2019 u otras vigencias, eso se monta en un anteproyecto, se trabaja con la Dirección General de Presupuesto, eso ya se está haciendo para el 2019. 2018, ¿qué se hizo? Se hizo en el 2017. La ley de presupuesto para este año fue aprobada el 30 de diciembre del 2017. Para efectos de gastos de funcionamiento, sí depende del Ministerio de Hacienda lo que apruebe el Congreso. Lo que he oído, me parece que ha habido un avance importante. Obviamente todos queremos que se avance más rápido, pues por temas, entiendo, de orden público en muchos casos, de concertación, pues el tiempo va pasando, pero lo que se ve es que con los gastos de funcionamiento, las diferentes actividades que hoy han sido expuestas, pues se han podido llevar adelante. Lo que resta del 2018, básicamente los recursos, el grueso está para la Agencia Nacional de Tierras, en gastos en el presupuesto para inversión, que no sé ya el detalle de qué proyectos tengan, parece ser que son más bien desplazamiento de funcionarios y no proyectos de inversión, no sabría, pues no los escuché. Igual este año tienen 44.000 millones, no para la 052, sino para todos los proyectos que tenga la agencia. Ahí viene un tema pues de uso eficiente de los recursos, porque eso debe quedar claro que todos quisiéramos que los fallos de tutela se atendieran de una vez, pero a veces implica realizar muchas actividades que su decurso en el tiempo pues también implica el uso de los recursos que tienen para esta vigencia. Como bien se sabe, hay un principio de anualidad. Lo que yo tengo para este año lo tengo que gastar este año. Si tengo algo para el próximo año, es con recursos del próximo año. Entonces, cronograma del 2018, pues para resumir, todas las secciones presupuestales, las que hoy están acá, Interior, Agricultura, como ministerios, y la agencia, tienen ya los recursos pues para ejecutar, y ellos autónomamente priorizan el uso de los mismos. Para el 2019 ya hay un anteproyecto, las cifras obviamente, como sucede, pues se pide, pero es el Congreso, obviamente coordinado con el Ministerio de Hacienda, quienes definen, dependiendo de la estimación de ingresos, que si sube el petróleo, que si hay esto, lo otro, pues también los gastos. No puedo gastar más de lo que ingreso, y fuera de eso, pues los límites que existen de regla fiscal, marco fiscal a mediano plazo, pago de pensionados, pago de deuda externa, etcétera, etcétera, pero en términos de cronograma, que es la invitación que nos ha hecho su señoría, 20 de julio entra el anteproyecto de presupuesto para que el Congreso lo apruebe. La ley debe estar firmándose noviembre o diciembre de este año, y en enero ya se distribuye teóricamente los recursos, porque es que los recursos se van recaudando con impuestos y con entrega de dividendos de las empresas, Ecopetrol, que ocurre
primer semestre del 2019. Tal vez sería lo que tengo por cronograma de Hacienda, que insisto, señor magistrado, es un tema de cronograma de ley, de presupuesto y de distribución a comienzo de año. ¿Qué queda por hacer? Que es el apoyo que el ministerio puede dar. Si una entidad entre sus gastos de funcionamiento ve que no va a usar ciertos recursos, puede solicitar traslados presupuestales. Esos traslados sí los puede agilizar el Ministerio de Hacienda. La otra operación presupuestal es la adición presupuestal, pero yo adiciono un presupuesto también a través de ley. Entonces, no hay recursos nuevos, sino hay una ley previa de adición al presupuesto. Puede el Ministerio colaborar en autorizar traslados presupuestales de una manera coordinada bajo el principio de la colaboración armónica que la Constitución nos exige. Gracias. Gracias a usted por la intervención. Sin embargo, quiero dejar acotada una cosita en punto de le agradezco las explicaciones generales que usted nos da, pero yo le recuerdo que la decisión del tribunal fue precisamente pedir un delegado de la Hacienda, del Ministerio de Hacienda, para que dentro del marco legal haga el respectivo acompañamiento y la decisión de la Corte Constitucional tenga efectividad. Entonces, la idea es que el Ministerio acompañe a las demás entidades, les dé el soporte jurídico, logístico y que sea necesario para que la orden se cumpla. Desde esa perspectiva, yo sí le voy a agradecer que dentro de ese marco de obligaciones el asunto no se quede en explicaciones generales de cómo funciona el presupuesto, que creo lo tenemos claro, sino en aportes efectivos a las necesidades que se tienen para el cumplimiento de la tutela. Entonces, la idea es que el Ministerio se vincule con las otras entidades y busquen soluciones a los problemas que se vayan presentando, por supuesto, respetando los marcos legales y respetando toda la reglamentación que existe, pero bajo la idea clara de que hay que acatar la orden emitida por la Corte Constitucional. Bueno, entonces... Sí, perdón, magistrado. Ese no entramos en la discusión. Vamos simplemente a hacer la acotación de que la decisión de vinculación del Ministerio de Hacienda es para que efectúe el acompañamiento, no es un observador, es para que dejemos claro eso, ¿cierto? Pero es para la que se señale que no lo estuviéramos acompañando. No, es por la explicación que usted me dio, da una explicación bastante general señalando cómo funciona el presupuesto. Le agradecemos, ya lo teníamos nosotros en cuenta, simplemente es para que no entremos de pronto en confusiones, se solicita el acompañamiento, no la observación. Entonces, para que lo tengamos desde esa perspectiva claro. Entonces, me gustaría dejar en el expediente la constancia que se le han dado 44.500 millones para que esa información resulta absolutamente relevante. De las entidades diciendo que hubo que no ha hecho, porque entonces tendría que decirles váyanse mañana indudablemente, pero quiero que recuerden que el Estado está conformando un grupo de respuesta a las obligaciones que se impuso por parte de la Corte Constitucional. Eso significa, como usted lo mencionó, trabajo armónico entre las entidades y todas son responsables frente a un eventual incidente de desacato. Bueno, entonces cerramos la sesión siendo las 3:46 de la tarde, agradeciendo a todos su asistencia.